Muy buenas tardes, amigos magos. Es lunes, hoy Wall Street está cerrado, sí, día de Martin Luther King, y tenemos a las bolsas sin actividad en Estados Unidos, pero os traemos un montón de información, como siempre, en geopolítica. Nos trae Alberto cosas súper interesantes y, como siempre, vamos a repasar el panorama macro, que también está apasionante, la agenda, el calendario de resultados, todo lo que nos suele tocar el lunes. Don Alberto Iturralde, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Miguel Méndez, amigos magos, especuladores bursátiles y demás gente de Madrid. Sí, traemos un montón de cosas. Como siempre, os agradecemos esos likes que también vienen para posicionar nuestro contenido y que a medida que vayamos dando información, nos vayáis poniendo cuáles son vuestras impresiones en torno a todo lo que comentamos. Si acabas de llegar al canal, suscríbete porque intentamos hacer esta función todos los días. Durante la Navidad hemos fallado un poco, pero volvemos ya a la normalidad. Miguel. Pero ya estamos de vuelta. Bueno, esta noticia me la ha pasado Alberto y quería que la comentáramos. Voy a comentar un poco por encima y ahora te doy pie, Alberto. El ciudadano estadounidense Gonzalo Lira, bueno, en realidad es chileno-estadounidense, por lo que he leído en el artículo, muere por negligencia en una prisión ucraniana. Dice Gonzalo Lira, un destacado comentarista de la guerra entre Rusia y Ucrania, encarcelado en Ucrania por un discurso crítico con el gobierno de su país, murió después de semanas de negligencia médica por parte de las autoridades ucranianas. Cuéntanos, Alberto, qué es lo que ha pasado. El artículo en sí mismo es importantísimo. Estamos hablando de que hay un bloque, el bloque occidental, que se jacta de tener ese tipo de filosofía, de libertad, de un mundo basado en reglas y todo ese tipo de cosas. Y lo vamos a leer después del comienzo que nos ha dado Miguel. Vamos a comentar, hablando un poquito de este buen señor, al que hay que hacer por lo menos un pequeño homenaje que nos va a servir. ¿Cuál es el verdadero talante que hay en Occidente hacia los informadores libres? Dice, el comentarista de guerra chileno-estadounidense Gonzalo Lira murió poco antes del mediodía del 11 de enero de 2024 en un hospital de Kharkov, donde había estado encarcelado durante 8 meses desde que fue acusado de justificar los esfuerzos de guerra rusos en Ucrania. Es decir, que simplemente estaba exponiendo que lo que estaba haciendo Rusia tenía lógica. Recordad que en aquella época, primero es cuando Rusia entra en Ucrania, nos estaban ocultando por parte de los países de la OTAN que Stoltenberg había recibido una carta de Rusia en noviembre de 2021, antes de entrar en Ucrania, en el que les avisaba de que o bien frenaban la entrada de Ucrania en la OTAN o se verían obligados a entrar en Ucrania. Continúo. Lira saltó a la fama en 2022 cuando emergió como una voz crítica en una Ucrania cada vez más dictatorial. Su arresto en mayo, recordad que en teoría en Ucrania se está defendiendo la libertad. Su arresto en mayo de 2023, acusado de producción y difusión de materiales que justifican la agresión armada de Rusia contra Ucrania, ayudó a galvanizar la oposición interna a la financiación estadounidense para la guerra y provocó que el varón tecnológico Elon Musk y el comentarista político estadounidense Tucker Carlson pidieran su liberación. Según nos dicen, eso bloqueó o dificultó la financiación. Pero lo que también nos está diciendo es que provoca que Elon Musk y Tucker Carlson pidan su liberación. No tenemos datos de realmente hasta qué punto bloqueó la financiación, porque se continuó realizando la financiación de la guerra en Ucrania. Continúa. Una nota escrita por Lira y proporcionada por su padre a The Grayson indica que su muerte se produjo después de una batalla de casi 3 meses contra la neumonía. Una condición que aparentemente fue ignorada por sus carceleros ucranianos hasta apenas unas semanas antes de su muerte. La muerte de Lira fue revelada por su padre, Gonzalo Lira, senior, quien había pasado semanas suplicando a la embajada estadounidense que interviniera en la emergencia médica de su hijo. Es decir, se le encarcela, se generan las condiciones para que este hombre pueda enfermar, por tal y como está recluido. Y una vez que enferma, se desatiende por completo a Gonzalo Lira hasta que ya es irreversible. Los correos electrónicos revisados por The Grayson muestran que después de enterarse de la enfermedad de su hijo,
Lira, el padre, instó a la embajada a intervenir el 3 de enero. 3 de enero, muere el 11 de enero después de 3 meses de enfermedad. 8 días antes de su muerte, todavía estaba enviando mensajes a la embajada el padre de este periodista. En un mensaje a los funcionarios estadounidenses, señaló que las autoridades ucranianas parecían hacer un esfuerzo por ocultar información sobre el Lira Jr., la salud de sus familiares y representantes legales. El director médico, entre comillas, de la prisión preventiva de Kharkov no da información sobre su estado de salud, escribió y concluyó: han pasado 12 días desde que supe su estado. Al día siguiente, finalmente llevaron a Lira Jr. al hospital y le permitieron ver a su abogado. El abogado defensor salió de la reunión con una nota manuscrita de Lira explicando su situación, que se cree que será su última correspondencia escrita. La carta dice, comillas, he tenido doble neumonía en ambos pulmones. Y además de neumotórax y un caso muy severo de edema, hinchazón en el cuerpo, todo esto comenzó a mediados de octubre, pero fue ignorado por la prisión. Solo admitieron que tenía neumonía en una audiencia el 22 de diciembre, 18 días antes de morir. Estoy a punto de someterme a un procedimiento para reducir la presión del edema en mis pulmones, lo que me está provocando una dificultad extrema para respirar, hasta el punto de desmayarme después de una mínima actividad o incluso de simplemente hablar durante 2 minutos. No convencido de que su hijo recibiría atención médica adecuada en un hospital ucraniano, Gonzalo Lira, padre, continuó suplicando a la embajada que vigilara la situación. Al día siguiente les escribió nuevamente, entre comillas, necesito que la embajada se mantenga en estrecho contacto mientras esté en el hospital y se asegure de que su salud progrese mientras está en el hospital. También deben comunicarse con el médico a cargo de Gonzalo mientras esté en el hospital y verificar su recuperación. Pero sus esfuerzos, fin de las comillas, resultaron infructuosos. Una semana después, los peores temores de Lira padre se confirmaron cuando recibió la noticia de que su hijo había muerto. Ahora culpa a Washington y que por su muerte, entre comillas, no puedo aceptar la forma en que murió mi hijo. Fue torturado, extorsionado, incomunicado durante 8 meses y 11 días y la embajada de Estados Unidos no hizo nada para ayudar a mi hijo. La responsabilidad en esta tragedia es del dictador Zelensky con el consentimiento de un presidente estadounidense senil, Joe Biden, escribió. Y agregó, mi dolor es insoportable. El mundo debe saber lo que está pasando en Ucrania con ese inhumano dictador Zelensky. En fin, el artículo está firmado por Alejandro Rubinstein en The Great Zone. Este es el mundo basado en reglas, amigos. ¿Alguien tiene la más mínima duda que ante un mínimo chasquido de dedos de los estadounidenses, Zelensky habría liberado a este periodista? De media nacionalidad estadounidense, chileno-estadounidense, que es como tener toda la nacionalidad estadounidense. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quién ha matado a este hombre? Estados Unidos. Zelensky es un simple títere, no es otra cosa que quien obedece a las órdenes de Estados Unidos. Y a Zelensky no se le ocurre tener a ese individuo si Estados Unidos no le ha dicho que lo tenga así y en esas condiciones. ¿Alguien se cree que Estados Unidos, desde que contrae neumonía, este periodista no ha tenido conocimiento del estado en el que se encontraba? No. Este periodista lo ha matado a Estados Unidos y sigue la doctrina de eliminar a cualquier opinador que hable de forma distinta a como nos interesa. Ese es el mundo basado en reglas. No, no lo ha matado Zelensky. Zelensky ha sido el brazo ejecutor, nada más. El que ha llevado a cabo toda la operación es Estados Unidos. Y lo decimos porque en ocasiones nos soléis recordar algo que citamos con frecuencia, que es la situación de Pablo González en Polonia, un periodista español que fue a la zona a informar y sin poder hacer ninguna crónica fue detenido en Polonia y ahí continúa en una cárcel polaca. Amigos, eso es Occidente ahora mismo. Ningún valor moral, ninguna defensa de las libertades, y menos de la libertad de expresión. Nosotros no podemos hacer más que citarlo cuando es procedente, pero nada más.
porque eso es Occidente. Y lo mismo que le ha pasado a Juan Pablo González, me puede pasar a mí en cualquier momento. Esas son las libertades que hay en Occidente. Suerte tiene Juan Pablo González de estar en Polonia y no en Ucrania. No es mucha suerte, pero algo sí es. Se supone que en Polonia, país de la Unión Europea, la situación carcelaria de Juan Pablo González, en caso de entrar en enfermedad, teóricamente, y todo esto es teórico, sería hasta cierto punto más ventajosa. Hasta cierto punto. En Ucrania ya habéis visto lo que pasa. Y todo esto con los títeres de Estados Unidos actuando. Así es que sirva este pequeño comentario con un pequeño homenaje a un hombre valiente que quiso informar de la verdad, pero en el lugar equivocado. Miguel. Bueno, pasamos a la siguiente. Rusia que hace unos días ha pedido la reunión urgente del Consejo de Seguridad tras el ataque a los hutíes en Yemen, y China ha instado a mantener la calma, Alberto. A ver, de lo vergonzoso que es la acción que se está llevando a cabo contra los hutíes, es hasta tal punto vergonzoso que muchos países se han borrado de la lista. ¿Quiénes han quedado como palmeros? Alemania, Holanda, países sin ninguna personalidad. No es que España tenga mucha, pero desde que ha comenzado la guerra de Ucrania, aunque esta no sea la guerra de Ucrania, ya estamos viendo cuál es la personalidad de los países europeos de una manera muy evidente. Claro, a los hutíes, ciudadanos hutíes también, se les puede bombardear a lo bestia, pero literalmente a lo bestia. Claro, claro. Esa es nuestra manera de tratar estos asuntos. Los hutíes están simplemente intentando evitar que los barcos vinculados con Israel atraviesen el Mar Rojo. Solamente eso. Hay errores, sin duda. De hecho, estos días han cometido un error con un barco ruso. Han pedido disculpas por ello. Pero solamente eso. Y ahora, cuando Rusia se queja de que se bombardeen indiscriminadamente zonas en Yemen, las zonas ocupadas por los hutíes, aparecen todos los mendrugos de la opinión geoestratégica a decirnos que quién es Rusia para reclamar que no se bombardea a los hutíes con lo que está haciendo en Ucrania. ¿Ya le gustaría a los palestinos que Israel estuviera haciendo en Palestina lo que están haciendo los rusos en Ucrania? Recordad que ya van a triplicar los civiles muertos en Palestina con respecto al número, y esto estamos hablando de 3 meses de guerra, de asesinatos en Gaza, 3 veces más civiles muertos que los que ha generado Rusia en toda la guerra de Ucrania entre civiles. Así es que, bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. No son más que gestos diplomáticos. Ponednos, por favor, en comentarios qué sensaciones os produce este tipo de situaciones, pero desde luego la opinión mía es la de que son gestos diplomáticos para obligar a retratarte en la ONU, es decir, que salga Estados Unidos a paralizar tal o cual resolución, pero nada más. Miguel, muy buena. Bueno, pues pasamos a la siguiente, que dice que Alemania se prepara para un ataque de Rusia contra la OTAN. Un documento secreto del ejército alemán no descarta una guerra contra la OTAN en 2025. Dice, Alemania se está preparando para una escalada de tensión en la invasión de Rusia en Ucrania que derive en un ataque contra la OTAN. Así lo recoge un documento clasificado del ejército que no descarta que se produzca un ataque de Putin contra la alianza en 2025. Bueno, ya hemos alertado que ojito con el 2025, Alberto, ya empiezan a salir las primeras noticias y eso que estamos arrancando el 24. ¿Qué es? Esta es la noticia más importante del día. La traía Bittner en sus claves del día y es importantísima. Hace 2 semanas os adelantamos lo que iba a suceder con la idea de que Rusia va a atacar a el resto de Europa. Os dijimos, se necesita un protocolo de actuación dentro de la propaganda en los países OTAN. ¿En qué consiste ese protocolo de actuación? Al igual que hace unos meses os explicábamos que los países títeres de Estados Unidos cada semana tienen que producir una noticia contra China, en la que realicen un comentario negativo sobre China y que en teoría inspire que China es un país muy peligroso. Y eso se tiene que producir periódicamente, cada semana. Hace 2 semanas apareció la noticia de Polonia, que ya decía que, hombre, que el país se tenía que armar porque Rusia en cualquier momento podía atacarles. Y os dijimos, preparaos, porque esta va a ser la consigna.
Y cada semana, de manera periódica, lo iréis viendo, aparecerá una noticia de un país europeo que está advirtiendo de que Rusia les va a atacar. Para dos razones. Primera, justificar un mayor gasto en defensa que permita a los ciudadanos aceptar una merma de las condiciones sociales, sanitarias, educación, etcétera. Destinar de un presupuesto de ese objetivo a las armas y comprárselas a Estados Unidos. Que nadie se engañe, Rheinmetall es estadounidense. Aunque haya sido toda la vida alemana, las BlackRock de turno, ya os hemos explicado muchas veces en el canal, cómo han ido copando el accionariado de las empresas armamentísticas europeas. Y dos, justificar una eventual falsa bandera en el futuro. Recordad, os lo hemos citado antes, cuando nos estaban diciendo los periodistas europeos, antes de que Putin entrara en la guerra de Ucrania, que Rusia iba a invadir Ucrania e iba a llegar hasta Lisboa, no se entendía por qué decían eso. Hasta que luego hemos sabido que efectivamente Rusia había enviado esa carta a la OTAN para avisarles de que frenaran en su adhesión de Ucrania a la OTAN. Bueno, pues ojo, porque podría haber un escenario distinto a la posibilidad de que la guerra de Rusia y Ucrania finalizara entre ese intervalo de tiempo que va entre marzo, elecciones rusas, y junio, elecciones europeas. Y es el hecho de querer alargar la guerra más allá de las elecciones estadounidenses en principio, para no tener que admitir una derrota antes de las elecciones estadounidenses. Y si eso sucediera, hay que tener mucho cuidado, porque podría Estados Unidos tener en su plan la posibilidad de generar falsas banderas que lleven a justificar ataques contra Rusia, que a su vez a Rusia le lleven a tener que defenderse de Europa, lo cual activaría ese artículo 5 de la OTAN de defensa mutua. Ahora bien, hay algo que es importantísimo en este juego. Si alguien cree en el mundo que en el caso de que Rusia entrara en la guerra con un país de la OTAN, Estados Unidos se va a exponer a una guerra nuclear con Rusia, más tonto no puede ser. Es decir, que eso de dejar colgados de la brocha que ha demostrado Estados Unidos con todos sus aliados, se va a ver mejor que nunca si hay un conflicto entre un país OTAN y Rusia. Estados Unidos armará, Estados Unidos apoyará, Estados Unidos aplaudirá, pero Estados Unidos va a enfrentarse con Rusia como yo os diga. En eso consiste la diplomacia estadounidense. Vete tú a desgastar al otro, que yo ya si eso casi que ya te diré si eso. Y los tontos europeos se creen que si en un momento determinado tienen un conflicto con Rusia, Estados Unidos va a dar la cara por ellos, exponiéndose a un holocausto nuclear, mutuo asegurado. Pues si hay alguno por aquí viendo, que nos lo ponga en comentarios, yo soy de esos tontos. Y que vaya espabilando, porque la diplomacia estadounidense consiste en dejar colgado de la brocha al que no necesita. Y es muy bueno atenderlo. Y si alguien tiene duda de que esto es un protocolo en el que periódicamente vamos a ver a un país europeo diciendo, hoy que Rusia nos va a atacar, que recuerde quién fue el que la semana pasada lo dijo. Suecia. Primero Polonia, luego Suecia, esta semana Alemania y la que viene ya veremos. Pero ya os iréis dando cuenta, que ya sé que lo dais por hecho, que es un protocolo de actuación. No es una cuestión de, uy, yo creo que me ataca Rusia. No, es las embajadas están recibiendo instrucciones. Oye, mira, salid a decir esto, salid a decir esto otro. Y lo están haciendo religiosamente. Esa es la personalidad de los países europeos. Miguel, vamos con Bueno, vamos a pasar al siguiente. Me ha gustado mucho ese uy, 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 uy. Hoy no, mañana. Bueno, Exacto. como decía el amigo Mota. Bueno, debemos encontrar la manera de que Rusia participe en las conversaciones de paz, dice el gobierno suizo. Y aquí en Encuentro de Asesores de Seguridad, ya sabéis que empieza el Foro Económico de Davos, que ha comenzado hoy hasta el día 19, el viernes, se examinó el plan de paz del presidente ucraniano. Ahora os lo comentamos, que lo estaba leyendo, quien busca nuevos acuerdos bilaterales de seguridad. Rusia, mientras tanto, dice haber rechazado 8 ataques ucranianos y espera la visita
del canciller de Corea del Norte. Volodymyr Zelensky propone un plan de paz que fue compartido el domingo 14 de enero. El encuentro presidido por ministro suizo y el jefe de la oficina presidencial ucraniana. Dice, se resalta la devolución del territorio ucraniano ocupado por los rusos, la retirada de las tropas de este país y la liberación de los prisioneros de guerra. 3 puntos rechazados por Rusia. Yo creo que Zelensky a veces sueña, y esto lo debe de haber soñado, yo creo, Alberto, porque vamos, no tiene mucho sentido en el estado y en la situación que se encuentra ahora mismo el conflicto. Si hubiera algún no creyente entre nuestros seguidores, ya puede acreditar que se ha producido un milagro. ¿Y cuál es el milagro? Que, o casualidad, han empezado a considerar la posibilidad de que el que está ganando la guerra de cabo a rabo tenga que participar en las negociaciones del fin de la guerra. Oye, fíjate por dónde. Es decir, Rusia, que es la que va a imponer las condiciones de paz, se acaban de dar cuenta en Davos de que igual debería participar. ¡Ay, igual la leche! Joder, si se nos había olvidado que estaba Rusia ganando la guerra. Igual debería participar. Es ridículo. Ridículo. ¿A qué ha ido Zelensky realmente? Pues ha ido a intentar homologarse en el interior de Ucrania. Es decir, que sus conciudadanos, a los que está enviando a morir al frente de manera gratuita, vean que puede haber alguna ventaja de haber entrado en esa guerra. ¿Y cuál es la ventaja que está intentando lograr Zelensky? Pues que le prometa Reino Unido, lo habréis visto esta mañana, que claro, que si, vale, que no entró en la OTAN, Ucrania no entra en la OTAN, pero que se comprometan a defendernos si cuando haya terminado la guerra Rusia nos ataca. A eso ha ido. ¿Plan de paz? ¿Qué plan de paz va a discutir Davos? Si quien va a imponer las condiciones de paz es el que gana la guerra, y ese va a ser Rusia. Rusia, que se está cada vez preparando para una guerra larga, cada vez más. La producción armamentística de Rusia garantiza suministros hasta 2025-2026. Ojo con lo que tengan preparado, porque cuando os hemos explicado aquí que cuadraría un escenario entre marzo y junio de fin de la guerra para que todos los borreguitos europeos fueran a votar en bloque a sus elecciones europeas, es una hipótesis por cómo más o menos se estructuran los golpes de efecto en el bloque occidental, pero no porque se deba a producir necesariamente. Así es que mucho ojo si la guerra no va a durar más de lo que a priori podría parecer. Miguel, muy interesante. Bueno, y el foro de Davos, que lo traemos aquí, que comienza en el día de hoy y se va a extender hasta el viernes, bueno, haciendo una compilación, evidentemente se va a tratar el tema de la invasión rusa en Ucrania, aquí también Milei va a jugar yo creo un papel importante, dice pesimismo generalizado. Las palabras del fundador y presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, dice, tenemos que reconstruir la confianza en nuestro futuro yendo más allá de la gestión de la crisis, analizando las causas fundamentales de los problemas actuales y construyendo juntos un futuro más prometedor. Nos enfrentamos a un mundo fracturado y crecientes divisiones sociales que conducen a incertidumbre y pesimismo generalizado. Diplomacia, ¿quiénes van a estar, Alberto? ¿Cómo no? Anthony Blinken, Jake Sullivan, presidente de Israel, Isaac Herzog, primeros ministros de Líbano, Qatar, Jordania, Antonio Guterres, Stoltenberg, tu amiga von der Leyen, Zelensky y compañía. También va a haber, van a asistir empresarios, como es natural, aquí viene la presencia española, y se va a hablar del capitalismo frente a los desafíos globales, qué novedad, y luego también la inteligencia artificial y las catástrofes van a jugar un papel relevante. ¿Pero de qué se hablará de verdad en el foro de Davos, Alberto? Lo ha dicho Klaus Schwab, y es que de lo que se trata con esa palabrería tan agradable como palabrería es la de generar el mayor caos posible y nosotros borrarnos de la responsabilidad. Hombre, hay que abordar, hay que ganar la confianza de la ciudadanía ante los retos que se producen. Este que era el que nos decía, adivinó con mucho éxito que venía una pandemia, un tío que tiene mucha vista, y justo acertó. El pangolín se iba a comer un murciélago y no te jode que se lo comió. Y todavía nos está avisando que viene otra. La enfermedad X la llama. Esa enfermedad que es 10 veces más mortal que la que hemos vivido. Oh, y esto seguro que va a ser porque
espera, que se me ocurre enseguida, porque uno se os ha comido un salmón, y como uno se os ha comido un salmón, la enfermedad X. Todo lo que va a esas reuniones, recordad que el Foro de Davos fue creado por Rockefeller, y como todas las reuniones que se producen en Occidente solo tienen un objetivo, y es monitorizar las élites, el grado de adhesión de las personas relevantes en el mundo a la agenda de las élites. Ahora se llama Agenda 2030. Cuando eso salga más o menos bien o más o menos mal, aparecerá la Agenda 2035 o la 2050, que esa creo que ya existe. Simple y llanamente, cualquier individuo que va a esas reuniones es un títere arrastrado, nada más que eso. Y solamente acude a ella a recibir instrucciones o a manifestar su declaración de intenciones de hasta qué punto está dispuesto a adherirse a la agenda de las élites. Se supone que en los países libres las cuestiones que afectan a los ciudadanos se deciden o bien en un Consejo de Ministros, Poder Ejecutivo, o bien en un Parlamento, Poder Legislativo. ¿A qué van ahí políticos a esas reuniones? ¿Cómo permiten los ciudadanos de los países de esos políticos que sus propios políticos se reúnan a puerta cerrada ante organismos que no han sido elegidos? No es más que la adhesión de los títeres a la agenda de las élites. No es otra cosa que no sea eso. Miguel, muy bueno. Bueno, y vamos a ir con Milei, que va a ir a Davos con el pago pendiente, Alberto, de los 16.000 millones por la expropiación de YPF. Y comenta el artículo, lo voy a leer aquí, dentro del acuerdo con el FMI, Argentina incluye que no buscará ninguna forma de financiación neta del mercado, sino que se centrará en mejorar el perfil de vencimientos de la deuda interna, un extremo que podría dificultar el plan de pago de Milei. Pero lo importante es que la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, dio el pasado 11 de enero carta blanca al fondo Burford para reclamar el embargo en el exterior de Argentina. Dice, de este modo la magistrada norteamericana rechazaba por segunda vez la petición argentina y le recomendaba que fueran preparando la hoja de ruta para fijar el modo de pago a los fondos. La intención del gobierno argentino es tratar de negociar con dichos fondos en un acuerdo que les permitiría rebajar el pago, que ya consideran que es elevado. Van a preparar también un recurso, pero lo importante, viene más abajo, es que plantea Milei pagar los 16.000 millones a través de un bono perpetuo. Lo va a llamar, es una especie de impuesto, tasa Kicillof, debido al error de Axel Kicillof junto a Cristina Fernández de Kirchner, que fueron los ideólogos de la expropiación. Hay un problema, dice Milei, porque la plata no la tenemos. Sí tenemos la voluntad de pagar. Vamos a crear la tasa Kicillof para pagarle a los fondos con un bono perpetuo. Los argentinos tendremos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso de Kicillof. Absolutamente impresionante, Alberto, el error que van a tener que pagar todos los argentinos durante bastante tiempo, por lo que parece. Sin embargo, es cierto, es un grandísimo error, Miguel. Sin embargo, la acción de Milei está siendo impecable. Fijaos, ya os hemos explicado, por lo menos mi opinión, Miguel, no sé si estará muy de acuerdo, pero mi opinión sobre lo decepcionante que es que un individuo que claramente había establecido unos presupuestos, de hecho, base, el rollo climático, no dejéis de ver el documental que os recomendábamos en nuestro anterior programa. Es súper interesante sobre la calentología, los ecologetas y todo este tema. Milei, que no pasaba por ese aro, clarísimamente dio la consigna en su campaña electoral. Y con todo este rollo del abecedario, lo del LGTB y toda esa historia, lo mismo. Ahí, claramente ha traicionado a sus votantes. Pero en lo que estáis viendo aquí, está actuando de manera impecable. Porque en una cuestión de deuda, es muy importante hacer lo que está haciendo Milei, que es dar la sensación de confianza dentro de la desconfianza. ¿Vale? Es decir, mi país está como está, no hay plata, pero mi mayor voluntad es la de pagar. Crearé el instrumento que estime necesario o que acepten mis acreedores, esa es la parte B. Esto es como la guerra de Ucrania. Sin Rusia no hay salida. Bueno, pues en esto es igual. Sin la anuencia de los acreedores puede haber embargos. Con lo cual veremos cuál es el instrumento que diseña, pero esas manifestaciones
de una clara voluntad de pago son muy importantes y ahí sí lo está haciendo Ben Milei. Muy buena, Miguel, muy buena. Bueno, esto es un artículo que la verdad que me ha parecido interesante. Dice, en España dijeron que Israel a veces no distingue entre militantes y civiles. En respuesta a un Militares. ataque radical, jamás, en algunos casos, no hay distinción entre los objetivos de los militantes y la población civil. Esto lo ha expresado el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez. Sí, el cómo está actuando el gobierno español evidencia que hay una presión detrás continuamente haciendo fuerza para realizar declaraciones que no les gustaría hacer. Esta declaración es un ejemplo. Ya sea por los lazos comerciales que hay con Arabia Saudí, ya sea por los socios de gobierno que tiene Sánchez ahora mismo, pero esas declaraciones intentan llamar la atención sobre la muerte injustificada de civiles, pero de una manera que no suene del todo mal. Lo habéis dicho en muchos comentarios. ¿Por qué no se ha adherido España a esa denuncia ante la Corte Penal Internacional llevada a cabo por Sudáfrica? Cuanto más países se adhieran a esa demanda, mayor va a ser el ruido global y mayor será la presión, llegado el caso, para que Israel deje de asesinar civiles. Pero España no se ha adherido. Y España, cuando Estados Unidos dijo, uy, por la situación en Oriente Próximo, voy a enviar un portaaviones. Allí que fue Españita, allí con su barquito, el que fuera. Muy relevante no va a ser para la situación, pero ahí lo llevó. Mientras decía que, hombre, que Israel, que tenía que reconocer el Estado palestino. Es decir, cobardía absoluta. Así es que sí, ese tipo de declaraciones las escuchamos en España, pero no son más que críticas con la boca pequeña. Teníais razón y bueno, veremos a ver qué surge de ese contingente, bueno, ese contencioso, más contingente, en la Corte Penal Internacional, porque evidentemente no es más que lo que hemos explicado antes de presión sobre Israel. En realidad, Israel ya ha dicho que salga lo que salga de allí, va a seguir haciendo lo que estime oportuno. Con lo cual, sigue evidenciando hasta qué punto los organismos internacionales tienen validez, que es hasta ningún punto. Todos han sido creados a interés de Estados Unidos para el servicio de Estados Unidos y dejan de funcionar cuando le interesa a Estados Unidos. Miguel, muy bueno. Bueno, vamos a la siguiente, que dice que al menos 10 soldados estadounidenses han muerto en el bombardeo de un destructor estadounidense en el Mar Rojo. Sigue, Alberto, toda la problemática a nivel comercial también en el Mar Rojo. Como se extienda un poco en el tiempo, vas a ver cómo puede empezar a calar en los mercados de alguna forma y a impactar también en las cotizaciones, ¿eh? Con esto ha conseguido Estados Unidos lo que pretendía, extender el problema a otros países. ¿Por qué? Estuvo durante semana y media, 2 semanas, intentando que una gran cantidad de países se adhirieran, se unieran a esa iniciativa de enviar buques a la zona para combatir a los hutíes. A ver, la gente ya no es tonta, sabe que en realidad quien va a llevar a cabo las acciones militares allí es Estados Unidos. Tú vas con tu barquito para que públicamente se crea que estás de acuerdo con Estados Unidos y lo que va a hacer en la zona, cosa que no tuvo éxito. ¿Cómo se consigue extender por las malas esas acciones a los demás? Bueno, si hasta ahora los hutíes atacaban solamente barcos vinculados con Israel, se generan las circunstancias para que haya errores. Y no es ningún error que hayan atacado a un destructor estadounidense, faltaría más. Sin embargo, en el fragor de esa situación, un grupo armado que tiene menos medios tecnológicos siempre va a cometer errores, sin duda, lo cual va a llevar a no querer pasar por la zona a ningún barco. Ya les ha pasado con Rusia durante estos días, entre otros. Con lo cual ahí ya efectivamente se ha conseguido el bloqueo del estrecho de Bab al-Mandeb. De manera que sí, ya ha conseguido implicar a todos. Ahora ya tiene el discurso Estados Unidos para justificar una situación negativa que a su vez explique posibles caídas en la bolsa y generar un escenario negativo posterior. Recordad que traeremos, Miguel, si quieres, tengo yo una noticia que no te he pasado antes por error, lo de las elecciones en Taiwán. Nuestros amigos magos seguro que están esperando que lo comentemos y si te parece oportuno, en cualquier momento te voy a compartir ahora la pantalla, lo comentamos. Y es ese resultado
que no era tan beneficioso para Estados Unidos como le habría gustado. Miguel, no sé si tienes tus noticias, metemos esta y seguimos con las tuyas. Venga, dale. Sí, hay Vale, alguna más, pero venga, coméntala. recordadlo. Estos días atrás os explicábamos que el mercado en general tenía la excusa para mantenerse en niveles elevados hasta las elecciones en Taiwán. No interesaba, dado que convocaba elecciones un país que tiene un gobierno que le interesa a Estados Unidos, obviamente Estados Unidos le va a decir cuándo hacerlo de la mejor manera posible. Y eligieron el 13 de enero. Ha sido hace 2 días. Claro, el resultado no ha sido todo lo beneficioso que esperaban, porque han convocado presidente y parlamento en las mismas elecciones, ejecutivo y legislativo, cosa que no se debería hacer, pero bueno, lo hicieron. ¿Qué es lo que ha resultado? Que ha salido elegido el que estaba, que es, bueno, el partido que estaba, que es muy independentista, defiende los intereses de Estados Unidos en la zona, pero en el legislativo han ganado el otro partido, el partido, entre comillas, unionista con China. Eso implica que ha perdido poder Estados Unidos en la zona. De manera que, tal y como dice aquí, los resultados no son buenos para China, es una verdad a medias, porque ha ganado el presidente que China no quería, pero ya tiene el Parlamento que sí le puede interesar más a China. Así es que, bueno, iremos viendo durante las próximas semanas. Esto todo se traduce en, a partir de ahora, este señor tendrá que gobernar con una modalidad decreto ley que tenemos en España y que todos los países tienen con su formato adaptado a la legislación de cada país, pero que en realidad es simplemente que este señor intente entrar a tomar decisiones que debería tomar el legislativo por su cuenta y riesgo. Lo iréis viendo durante los próximos meses. Vale, ya está comentado el tema de Taiwán. No sé, Miguel, si tienes más Venga, sí, noticias. pasamos a la siguiente, que dice, la paciencia de Biden hacia Israel estaría llegando a su fin. Dice, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, está cada vez más frustrado con las negativas del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de llegar a acuerdos que permitan dar fin al conflicto en la franja de Gaza. TikTok, se acaba el tiempo, la situación apesta y estamos atascados, la paciencia del presidente se está agotando. Biden no ha hablado con Netanyahu en los últimos 20 días desde una tensa llamada el 23 de diciembre en la que el presidente estadounidense habría terminado con las siguientes palabras. Esta conversación ha terminado. Habían hablado casi cada 2 días durante los 2 primeros meses de la guerra. Se nos acaba el tiempo y a Biden el tiempo vamos, va totalmente contra el reloj, Alberto. Hipocresía pura, pero purísima. Es decir, que tú, que estás emplazando a Netanyahu a que deje de matar civiles, Netanyahu no atiende a tus peticiones y tú, que tienes la fuerza bruta, Estados Unidos, que se lo pregunten a los hutíes en Yemen, cuelgas el teléfono con la fórmula esta conversación ha terminado. Es decir, esa conversación ha terminado, sigue haciendo lo que se te salga de los ojos. Componentes de la tortilla, Alberto, te completo la frase. De los mismísimos componentes de la tortilla. Exacto. O sea, y tú te presentas al mundo diciendo, uy, 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 el presidente Biden está, hoy está, ahora cada vez más harto, está ya, mira, no me digas más, que ahora está un poco más harto que antes, cuidado todo el mundo. Hipocresía pura. ¿Quién está dando las armas que se están utilizando en la zona? Estados Unidos. ¿Quién está facilitando que la más mínima presión se podía realizar con ese tráfico a los puertos israelíes o desde los puertos israelíes? Es decir, los hutíes, ¿quién está impidiendo que se presione a Israel? Una mínima presión. Ni eso está permitiendo Estados Unidos. Fijaos qué fácil sería para Estados Unidos, que está en contra, en teoría, de que Israel esté asesinando decenas de miles de civiles. Fijaos qué fácil, que cuando los hutíes empiezan a hostigar a los buques vinculados con Israel, Estados Unidos diga, ¡uy! ¡Que se me han acabado los portaaviones! Fíjate tú, creía que tenía 3 aquí y ya no tengo ninguno. ¿Ha hecho algo de eso? No. Nada. Con esa acción, simplemente dejar a los hutíes actuar, Israel habría recibido una pequeña presión más. ¿Pero qué ha hecho Estados Unidos con su palanganero, Reino Unido? Allí, ir a bombardear a los hutíes
¿En favor de quién? De Netanyahu y de su holocausto civil. Os recuerdo que los hutíes solamente están pidiendo que se permita la entrada de ayuda humanitaria en Palestina. No están diciendo un alto el fuego, que sería lo más lógico. Entrada de ayuda humanitaria. Es muy bueno que en todas las noticias que todos los medios tragacionistas están difundiendo se incluyera esa precisión. Porque bien que les resulta fácil hablar de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania no justificada. Ese párrafo no les cuesta nada meterlo. A mí me cuesta una barbaridad. Sin embargo, el decir en cada una de las noticias que lo único que piden los hutíes es que entre ayuda humanitaria en Gaza, no les costaría nada y no lo hacen. Así es que hipocresías las justas. Miguel, muy buena noticia. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Se eleva a 5 el número de muertos en Cisjordania. Sigue muriendo gente en Cisjordania a pesar de que no tiene nada que ver con el conflicto. 2 jóvenes murieron este domingo por la tarde por balas de las fuerzas de ocupación cerca del puesto de control de Belit, en la entrada norte de Ramallah. Así, el número de mártires que fueron asesinados por las balas de la ocupación asciende hoy a 5. El ministro de Salud palestino informó que el niño Soleimán Muhammad Soleim Tattah fue asesinado por balas reales de las fuerzas de ocupación en el corazón de la entrada norte de Albirek. Siguen sucediéndose las muertes en Cisjordania. Siguen sucediéndose las muertes y sigue sucediéndose una falta de explicaciones. Porque estamos hablando de una zona que no está controlada por Hamas, que no tiene absolutamente nada que ver con los ataques de Hamas, que está gobernada por un gobierno que persigue un movimiento pacífico de reconocimiento de unas resoluciones de la ONU que establecían la existencia de también un Estado palestino. ¿Por qué está muriendo gente ahí? Nos encantaría que nos lo explicara alguien, porque el derecho de defensa de Israel solo teóricamente afectaría a lo que sucede en Gaza. Y deseable sería que fuera proporcional, cosa que no está siendo. Pero aunque no sea proporcional, solo llega hasta ese punto. ¿Por qué están matando personas en Cisjordania e Israel? Civiles, niños, de manera impune. Es una pregunta que debería contestarnos alguien en este occidente tan basado en reglas. En las reglas que me salen de los huevos de la tortilla. Miguel, venga. Muy Bueno, bueno. pues con esto hemos acabado la parte macro, Alberto. La parte 2, la parte Venga, geopolítica. Vamos con la parte macro. Si os gusta el contenido, chicos, un like, como siempre. Y nada, y los nuevos a suscribiros. ¿qué Venga, tienes vamos por con ahí? la parte que voy a presentar, voy a tener aquí. Sí. La parte macro. Vamos con la agenda de la semana Venga, que comienza. Bueno, calendario de resultados. Aquí lo tenéis. Mañana martes, bueno, hoy está cerrado el mercado, ya lo hemos dicho, festivo en Wall Street, día de Martin Luther King, no abren las bolsas. Martes, mañana, Goldman Sachs, Morgan Stanley e Interactive Brokers publican resultados. Miércoles, Charles Schwab, US Bancorp, Alcoa, Kinder Morgan o HB Fuller, entre otros. Jueves, Taiwan Semiconductor, PPG Industries o Fastenal. Y el viernes tenemos a Travelers y Ali Financial. ¿Qué tenemos en el panorama o en la agenda macroeconómica? Mañana vamos a conocer dato IPC alemán a las 8. El miércoles tenemos ventas minoristas, el dato más importante del miércoles, y tenemos IPC en la zona euro. También saldrá a la palestra Lagarde el miércoles. Jueves, como siempre, peticiones de subsidio por desempleo, índice manufacturero de la FED e inventarios de crudo. Y el viernes otra vez Lagarde, que saldrá a la palestra, y el dato de venta de viviendas de segunda mano. Es una semana bastante floja a nivel macro. Estos son los miembros de la FED que van a intervenir esta semana. Eso sí, prácticamente todos los días vamos a tener a Walter, tenemos a Bowman, a Williams, a Bostic, a Daly. Vamos a ver qué nos comenta la FED esta semana, lo cual nos dará pistas en función de sus comentarios de cómo van a salir los datos macro venideros. cuadra mucho con la situación del mercado, Miguel. Porque si el Sí, mercado comenzara ya a retroceder con más entidad, luego miraremos esos índices con esos movimientos laterales. Ese tipo de movimientos siempre suele estar muy bien acompañado de declaraciones de la Fed para que los inversores no solamente tomen decisiones, sino que a veces
no tomen decisiones. No vendan cuando el mercado está por caer, para que una vez que hayan caído, volver a salir, como Miguel nos explica ahí, pero dentro de un mes, y dar la información toda contraria, que les haga vender en el mercado. Con lo cual, ojo, porque esta semana puede ser muy importante para esas posibles caídas en el mercado. Miguel. Como siempre, Alberto, os traigo una estadística muy buena, pero la dejo para el final del Word, que os va a gustar, ¿eh? Fenomenal. Es muy chula. Bueno, seguimos con el tema. El ROE es un buen indicador de rentabilidad, el Return of Equity. En el sector semiconductores, ¿cuáles son las que mejor ROE tienen? Bueno, ayer estaba preparando el Word tranquilamente tomándome un café, me gustó la estadística. Kalea Corporation, la que mejor, que va como un tiro, Nvidia, Broadcom, ASML Holdings, Cadence Design, Lam Research, Qualcomm. Aquí veis las cifras, ¿vale? Y aquí tenéis el listado de mayor ROE a menor. En la cola, ¿quién está? Micron, Intel, IMAX, AMD y Marvell. Y Analog Devices, que por cierto es una compañía que a mí me gusta mucho. Bueno, sin más, a nivel curiosidad. Compañías de mayor capitalización, Microsoft, que como hemos comentado en los programas anteriores, ha superado a Apple, está Microsoft, Apple, luego Saudi Aramco, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta, Berkshire Hathaway y Tesla. Así está la clasificación. Se nos cuela aquí Saudi Aramco en tercer lugar, la unidad que no es americana, vamos, estadounidense. Y los precios de la vivienda en Alemania, ¿qué están haciendo? Caída del 10,2% durante el tercer trimestre. Es la mayor caída jamás registrada. Es Ojo, brutal. porque hoy veía Brutal. un Twitter de alguien por ahí también, Alberto, que decía que era un piso que se vendía, yo creo que en Málaga, y que iba a la tercera rebaja y nadie lo quería. Ojo, porque los precios pueden empezar a caer. Y ojo a la vivienda, que es verdad que en España tenemos una cultura de la vivienda un poco especial, pero en Alemania ya están avisando, ¿eh? Fijaros el gráfico, que no tiene Sí. desperdicio. Sí, 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 sí. Es brutal. Y en España, Miguel, a mí que me gusta mucho mirar el tema del precio de los pisos, creo que también se está produciendo ese efecto de rebajas, rebajas, rebajas sin vender el piso. Veremos. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, esta te va a encantar. La agencia Piper Sandler, que el año pasado estaba negativa, este año pasa positiva. Cuando el año pasado las bolsas parecía que no iban a subir, nos decían que se iba prácticamente a niveles de 3.600, 3.800 el SP500. Esta era la previsión. Y este año nos dicen que se va a 5.000. Esto sí que me da miedo, porque cuando alguien que no ha acertado en el movimiento de forma clara en el año anterior, ahora apuesta claramente por las alzas, es lo que indica que podría haber un retroceso en el corto. Pero ahora traigo otra de estadísticas, esta es la parte mala. Fíjate, Miguel, que estos tíos también salieron, yo no les conocía. Tú me explicaste quiénes eran en julio, cuando el mercado iba a recortar. Y en aquel momento también hicieron una leve recomendación positiva de la bolsa. En julio. Fue el momento en el que nos conocimos. Y efectivamente, fijaos que el SP500, Miguel, te lo voy a compartir un segundo. Fijaos en qué niveles está. Estamos hablando de los, ahora mismo, los 4.700, 4.800 casi. Fijaos, incluso anda rondando zonas de máximos históricos. Hoy obviamente no, pero el viernes pasado ya tocó por encima de algunos cierres de máximos en su momento. Y sin embargo, te lo están enviando solamente 200 puntos por encima como objetivo. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas, porque a mí este tipo de escenarios en los que estos individuos ahora, justo ahora, que en teoría no han dado ni una al año pasado, te den una opinión, es porque el recorte podría ser inminente. Por lo menos a mí me lo parece así, Miguel. Sí, sí, estoy de acuerdo con ello también. Por eso, valores de calidad, valores con timing y, y no se puede, y tener un poco mayor de liquidez. Pero bueno, sobre todo si tenemos valores caviar, lo vamos a capear mucho mejor. Bueno, valores más sobrevendidos del SP500. Voy a poner así un poquito más grandes. Baker Hughes, Humana, la mutualidad, Chicago Mercantile Exchange, que es una buena compañía, Tesla, que sigue con su periplo, sigue bajando, Starbucks, que tampoco está en su mejor momento, Mosaic, Boeing, Eversource Energy y Halliburton. Bueno, simplemente os he querido sacar aquí un poco el listado de valores que están en situación de sobreventa. ¿Y qué va a hacer nuestra amiga Citigroup? 20.000 trabajadores a la calle. Recorta
su fuerza de trabajo, el número de empleados y despidos nada más y nada menos que de 20.000 trabajadores, Alberto. Se dice rápido, Miguel. Además, Citigroup es un banco del que tú ya nos has advertido en muchas Sí, ocasiones. sí, sí. Veremos si eso les ayuda a remontar el vuelo. Pero sí, Bueno, sí, 20.000. teóricamente es una buena noticia para la compañía, aunque es una mala noticia intrínseca para las personas que se quedan sin trabajo. Pero bueno, esto del mercado Sí, es sí, sí. muchas veces así de cruel. Bitcoin. Bueno, aquí te tengo que dar la enhorabuena porque en el corto, después de abrir la boca a Katy Woods, cayó, esto es del fin de semana, yo sacaba el pantallazo ayer, precio del Bitcoin cae un 5% en medio de las aprobaciones y ahora corre el rumor de que la SEC va a eliminar los ETFs. Y incluso hay algunos bancos de inversión americanos que han quitado de su página web para que no se puedan contratar sus clientes los ETFs. Es que huele a cachondeo en estado puro, madre mía. Pero bueno, Es ahí muy lo tenéis. importante. No, no, pero es muy importante lo que acabas de decir. ¿Por qué? Cuando se produce una situación de aumento de volatilidad, si os fijáis, si miráis Bitcoin durante los últimos días, esos latigazos son gráficamente, visualmente, ¿qué es? Un aumento de la volatilidad, un aumento del nerviosismo. Bueno, cuando un activo tiene que cambiar de tendencia, se tiene que producir ese tipo de movimientos. Si estuviera dibujando un techo, incluso aunque vaya a tardar meses, ese tiempo tiene que estar dando latigazos. Y para justificar los latigazos, siempre se tiene que producir un exceso de noticias en torno a ese activo del que se habla. Y no porque la noticia se produzca, sino porque cuando un activo, por ejemplo Bitcoin, que en teoría para la comunidad de Bitcoin tendría que subir con esa aprobación de los ETFs, de repente pega un latigazo a la baja, se busca la justificación para intentar acreditar por qué ha caído. Ha caído por esto. De manera que en realidad los propios fans de ese activo son los que generan la sobrenoticia, es decir, estar continuamente escuchando noticias sobre un determinado activo. De manera que no es el propio el sistema financiero necesariamente el que las genera, sino simple y llanamente el exceso de interés que hay sobre el activo. Y eso es lo que se va a vivir durante los próximos meses con Bitcoin. Tenedlo en cuenta. Pero ya vais viendo como poco a poco todos los ingredientes que se dan en los techos se están produciendo con Bitcoin. Lo iremos viendo durante este tiempo. Miguel. Bueno, pues vamos a seguir, que nos queda un poquito aquí. Bueno, fijaos cómo está, bueno, está la caída es de los 48.000 y pico a 42.000. Y aquí sacamos el gráfico del uranio, porque a medida que dice, a medida que suben los precios por encima de 100, por primera vez desde el 2007 se alcanza un nivel de sobrecompra histórico. Pero fijaos cómo ha subido el uranio desde niveles prácticamente de 20 a 100, en no mucho tiempo. Subida que Espectacular. tú también habías anticipado mediante las empresas relacionadas con el uranio durante estos meses. Sí, Uranium Energy, Energy Fuels, todas esas siguen subiendo y las sigo viendo de cerca, ¿no? Pero bueno, por sacar un poco también los ETFs. El gas natural también. El año pasado estuvo muy débil, pero ojo que empieza a despertar. 54% de subida desde el 13 de diciembre y ha cotizado en verde en las últimas 8 sesiones de las últimas 9. Fijaos la remontada que ha pegado desde 2,20 a 3,36. Ojo al gas, ¿vale? Ojo al gas porque no ha dicho su última palabra. Microsoft que supera a Apple, esto ya lo hemos sacado. Economía alemana que se contrajo durante el 2023 un 0,3%, aquí lo tenéis, contracción clara. Madre mía. El índice indio, que no para de subir, otro 0,72, o sea, China cae, India sigue subiendo. Ahí podéis extrapolar todo lo que os comenta Alberto en el tema geopolítico, como India sigue teniendo ese apoyo. Japón también ha vuelto a subir esta noche, Alberto, casi en 36.000, máximos de 34 años. India y Japón viviendo un momento dulce. Las acciones de Baidu que han caído el 9% en Hong Kong, hay un informe eh, relacionado con inteligencia artificial, no os voy a leer todo, que bueno, sobre el que se han generado ciertas dudas en la compañía y bueno, ahí tenéis que está cayendo un 9% esta noche en Hong Kong, mañana los ADR sufrirán en el mercado americano, una Baidu que sigue sufriendo. Cacao, otra materia prima en máximos de 46 años, ahí tenéis cómo está subiendo el precio, prácticamente ha pasado de 1,50 a 4,30 en poco tiempo.
Y estadísticas. Vale, aquí viene mi parte favorita del día de hoy. Vale, 2022, Alberto, abajo, aquí lo voy a poner aquí, abajo. 2023 tuvimos subidas. 2024, interrogación. Cuando a un año de caída, 2022, le sigue un año de subida, 2023, los mercados tienden a seguir subiendo al año siguiente. ¿Esto cuántas veces se ha producido desde el año 1933? En el 86% de las veces, Madre mía. no ha habido un año alcista, al año siguiente ha habido otro consecutivo alcista, siempre y cuando el anterior haya sido bajista. Es decir, uno bajista, uno alcista, el siguiente, en el 86% de las veces se suele repetir como alcista. Pero si nos encontramos ante año presidencial, que aquí lo tienes con los 4 marcados, Sí. nunca desde el año 1933, que consta aquí, en un año bajista, otro año alcista, el siguiente, cuando ha sido año electoral, nunca el mercado ha acabado en negativo, siempre ha acabado en positivo. ¿Cuál es el retorno medio de esta estadística? El 13%. Yo ahora me voy a fijar en los años electorales. 2019, 16,30. 2003, un 9%. 1995, un 20,30. 1991, un 4,5. 1967, un 7,70 de subida. 1963, un 13% de subida. Y 1935, un 28% de subida del SP. Otra estadística que nos tenemos que guardar para el conjunto del ejercicio. Y chicos, esto es simetría muchas veces. La bolsa se mueve por simetría, por módulos, por estadísticas. Tenedlo en cuenta, independientemente de que tengamos recortes, que puede haber recortes ahora en el corto plazo. Pero ahí tenéis la estadística. Nunca ha habido un año presidencial que se haya cerrado en negativo, siempre y cuando hemos tenido un año negativo, positivo, y el siguiente siempre ha sido positivo. Sin más, Alberto. La estadística es formidable. Cuando hablamos de caídas y subidas, estamos hablando de un 50% de probabilidades. Luego, si la estadística inicial, es decir, después de un año bajista, vienen 2 años alcistas, es del 86%, la probabilidad es altísima. Si fuera de un 60%, no. De un 61%, no, no es una probabilidad muy alta. Sabemos que el baremo medio es 50%, con lo cual ahí no estaríamos hablando de una estadística relevante. El 86% es brutal, pero ya el 100% que nos propone Miguel cuando está implicado el año electoral, ya es terrible. O sea, es súper válida la estadística. Con lo cual, Miguel, enhorabuena y muchísimas gracias, porque ese estudio acredita un poco cuál ha sido nuestra tesis durante los últimos meses y desde luego que es una estadística formidable. Muchísimas gracias y enhorabuena. Buenísima. Bueno, nada, eso es un granito de arena. Bueno, vamos con los índices, Alberto. DAX, Sí, IBEX, Dow tengo aquí Jones, encima Luna, así es que no sé cómo voy a poder yo. operativa DAX. ¿Cómo está la operativa DAX ahora mismo? Ahora puntualmente largos. Tiene que ver con el hecho de que no haya sesión en Estados Unidos y en principio no tiene mayor relevancia el largo. Sabéis que a veces hay posiciones que tienen simplemente que ver con el momento puntual del mercado. Fijaos, ahí tenéis el índice DAX. Recordad que justo este día se corresponde, el máximo histórico del DAX, se corresponde con el día siguiente a las declaraciones de Powell en las que ya insinuaba bajadas de tipos de interés, incluso, ya se vería después, pero bueno, se llegaba a nombrar el mes de marzo. Recordad que os planteábamos, si venimos de un mercado con una clara direccionalidad bajista en julio, cayendo hasta en noviembre, y luego un mercado con una dirección tan marcada al alza, como el que se produce de noviembre a diciembre, de primeros de noviembre a finales de diciembre, ahora sería muy probable, por esa teoría de ese sentimiento contrario, que o bien, como todos los que esperaban caídas inmediatas, esperen movimientos bajistas muy fuertes, es decir, se han acostumbrado a un mercado direccional, los alcistas que entran tarde siguen pensando que el mercado va a seguir siendo direccional al alza. La única manera de desesperar a todo el mundo consiste en mover el mercado de manera lateral. Y eso es exactamente lo que se ha producido. Recordad que lo que estamos viviendo, os lo adelantábamos Miguel y yo hace 20 días. Pero eso ya no tiene razón de ser. Los movimientos laterales terminan, como todo.
Y ahora ya no hay una razón para mantener el mercado arriba, más que para operaciones puntuales de una compra para vender mañana. Así es que, ojo durante estos días, porque o bien tiene el mercado un movimiento muy rápido para girarse a la baja, es decir, zonas, por ejemplo, de 17.100, para acto seguido girarse a la baja y dejar una gran cantidad de enganchados, o la opción B sería ir continuando con las caídas, es decir, muriendo de frío, como está poco a poco el DAX en este gráfico, hasta realizar un recorte aproximadamente hasta zonas de 15.500, 15.400. ¿De acuerdo? Pero lo importante es tener en cuenta que si hay traca final ahora o si no, lo lógico es que el mercado recorte. Una vez que se haya visto ese suelo, dentro de un mes o dos, veremos probablemente una vuelta al alza para dar la bienvenida a las elecciones estadounidenses y portuguesas en Europa. Miguel. Luego, si pasamos, por poner un ejemplo, a los demás índices, antes hemos citado el SP500, que está muy cerca de zonas de máximos. El Dow Jones sigue también muy tranquilito, también en zonas de máximos, sin demasiada volatilidad. Y el índice español, el IBEX, a ver si lo encuentro por aquí, aquí lo tengo, lo veis, está en una situación muy similar a la del DAX. Si veis el tamaño de las barras, todas las barras alcistas de este movimiento, esas sesiones diarias tienen un tamaño muy pequeñito y durante los últimos 20 días ese tamaño ha aumentado. No solamente se ha vuelto lateral nuestro IBEX también, sino que la amplitud de las barras es muy superior a la amplitud de las barras que se ven durante la subida. De manera que, habiendo aumentado la volatilidad, también se abona, obviamente, la probabilidad de que nuestro IBEX recorte. El objetivo de caída probable de nuestro IBEX durante las próximas semanas sería aproximadamente zonas de 9.500 puntos. Y dentro de los valores españoles, Miguel, quería hacer una referencia a Ferrovial, porque fijaos cómo sigue ese suma y sigue marcando nuevos máximos históricos, un valor que os hemos traído en muchas ocasiones, y sobre todo, Miguel, no sé si lo estás siguiendo, pero por si acaso lo traemos, a Endesa, que ya el viernes pasado cerraba en máximos históricos, es un valor que ha tenido un movimiento muy errático durante los últimos años, fijaos cómo todavía no se ha conseguido despegar al alza de los máximos que marcaba justo antes de la crisis del coronavirus, y ojalá ya de una vez despegue al alza, supere y se mantenga por encima de los máximos históricos y podemos ver un movimiento que de algún modo le compense a esos inversores que han estado tan aburridos durante tanto tiempo en Endesa. Otro valor también a tener en cuenta, pues por ejemplo, Telefónica, que como veis aquí, voy a borrar todos los pintarrajos que hago, como veis aquí, 3,77 parece que quiere volver de nuevo a funcionar un poquito mejor durante las próximas sesiones. Yo no tengo mucho más, simplemente Grifols. Aquí continúa en zonas de 8,9. Ojo con Grifols. Recordad que no os recomendamos nunca tener valores como Grifols. Está muy débil, muchísimo cuidado con él. Miguel, no sé qué nos traes tú. Nada, súper interesante Ferrovial, que la había visto esta mañana, y Endesa llamando a las puertas de los 20, súper bien visto, Alberto, porque las dos tienen un aspecto fantástico. Bueno, yo tengo aquí, vamos a sacar los gráficos, tengo Capgemini, he sacado un poco lo mejor de Europa, puesto que hoy no hay mercado americano, aunque también traigo algo. Bueno, esto lo había pintado yo anteriormente. Capgemini, que parece que tiene pinta de querer visitar de nuevo la zona de 200. Bueno, está haciéndolo bien, parece que ha puesto fin a este canal bajista de corto plazo y fijaos cuál es la tendencia de fondo de la serie. Es alcista, por lo tanto podríamos verla testear niveles de 200. Schneider Electric, que es otra de esas series que a mí me gusta, ha hecho la salida, el pullback, está ahí en territorio un poco de consolidación, mirando un poco de reojo a los 182, pero también me agrada Schneider Electric. Tales, bueno, es que todo el sector aeroespacial y defensa, la semana pasada traíamos Leonardo, la verdad que se está comportando bastante bien. Y en el caso de Tales, está ahí testeando la zona de resistencia de 140, pero está aguantando bien en la parte de arriba, por lo tanto también tenemos predisposición positiva. Universal Music, que también está haciendo una salida al alza, rompiendo todas las resistencias y haciendo máximos ascendentes. Aquí lo tenéis. Otra que me he fijado en ella también por los screeners. Elia Group, esta es una compañía belga que también lleva tiempo aquí abajo, pero fijaos la tendencia de largo plazo, el valor que es alcista, y fijaos cómo está, este nivel es clave, lo ha superado,
era una resistencia muy importante, estaba en el entorno de los 110, ha hecho la salida, pullback aquí arriba, sigue con sus mínimos ascendentes. ¿Podría aquí haber una figura de hombro, cabeza, hombro invertido con implicaciones alcistas? Podríamos verla. Y si medimos la distancia de la cabeza, lo que podríamos considerar línea clavicular y extendemos, podríamos irnos a niveles de 130 euros. Por lo tanto, Elia, hay que seguirla. Además, ha puesto fin a esta tendencia bajista que venía formándose desde prácticamente mediados de 2022 y no tiene mala pinta. No os olvidéis que la tendencia de fondo es alcista. Ha sacado también Geberit, que también tiene una tendencia alcista de largo, sobre todo porque está intentando romper esta zona. Ha roto, ha vuelto ahora a la parte por debajo del rango, la estoy vigilando. Esto es Sí, Dinamarca. sí. Luego, bueno, como siempre, Regeneron dentro del Nasdaq. Pintón. Sí, Es que no para, o sea, es que hace los recortes y sigue sí, sí. subiendo. Bueno, voy a sacar aquí de mi cosecha. Esta es una de las posiciones que tenemos en nuestra cartera modelo y que tiene prácticamente toda mi gente. Primeras posiciones, Constellation Software. Chicos, esto es una bestia. Sí, Esto es una sí, sí. bestia. Más de 20 años Eh, creciendo más de veintitantos por cien anualizado en rentabilidad, mercado canadiense. Una Madre mía. empresa de software que está haciendo los deberes bien, pero que sigue. Es que retrotraeros a cuando queráis. Esto es un cohete y en las correcciones es compra. ¿Vale? Sí, sí. Bueno, simplemente tenía que sacarla porque la verdad es que me gusta un montón. W. Grainger, servicios de distribución, suministros industriales, que también está dentro de este canal alcista, ¿vale? Que va formando, que ha roto al alza, está consolidando, pero está en la parte alta del canal y sigue. Si es que esto empieza a pensar ya en los 900, tiene muy buena pinta, sigue haciéndolo, la verdad es que muy bien. Vamos a la siguiente. Bueno, esta también nos la hemos sacado. White Mountain Insurance Group, todo el sector asegurador sigue haciéndolo bien, pero fijaos, aquí no hay mucho volumen, por eso veis que las velas salen así como un poco extrañas, pero fijaos que el valor es una especie de tendencia alcista continuada. Ahora hay aquí mucha consolidación, mucho ruido, pero ojo si supera los 1550 porque podría continuar con su senda alcista. Bueno, es un buen valor. Transding, que hemos hablado de él por activa y por pasiva, todo el sector aeroespacial defensa haciéndolo muy bien. Y fijaos, Transding, que ha dejado atrás los $1000 y fijaos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, las últimas 7 sesiones con velas verdes, las últimas 5 con mínimos y máximos ascendentes y con mucha fuerza. El sector está en un momento Sí, espectacular. sí. Pintas. Sí, Alberto. No, no. Quiero luego hablar de una compañía que tú nos has traído en muchas ocasiones y que nos va a servir al final, cuando hayas terminado, para explicar algo muy interesante de lo que tiene que ver con ella. Miguel, continúa. Bueno, vamos con ella. No sé, porque veo aquí como si se me hubiera Sí, parado un sí, momento sí. en el. Tiene, Es tiene raro porque ahí, se nos ha parado un segundo. creo que tienes A igual ver, algo de sobrecarga con todo lo que hay en el ordenador. no debería. No debería, pero espera un Ahora segundín. estoy yo. Sí, ahora estás tú. Yo creo que estás ya normal. Bueno, no sé si se habrán visto los gráficos, porque evidentemente Sí, los no, hemos no visto, los. los hemos visto. Los hemos visto. Sí. Bueno, ahí os paso. Y el último que te traigo ya es Accenture, que está haciendo un movimiento fantástico. Es una de esas posiciones que a mí me gusta especialmente. Fíjate cómo está en niveles de 356. Ha hecho un recorte, está intentando hacer de nuevo la salida. Está para estar, Pintón. está para estar en Accenture, que Sí, yo sí. creo que puede ir camino de niveles de 370, 375. No diría yo que no fuéramos a visitar los niveles máximos, el punto de origen, pero fijaos también la tendencia a largo plazo. Cuando hay recortes en series alcistas, a veces, en la mayor parte de las ocasiones, el aprovecharnos nos da resultados positivos. Por lo tanto, me despido con Accenture, que lo está haciendo bien. Formidable. Te voy a compartir un valor que tú nos trajiste al canal hace tiempo y que nos va a servir para nuestros amigos magos explicarles algo muy importante. Fijaos, este valor que estáis viendo en pantalla es Progressive. Yo recuerdo cuando abrimos el canal, Miguel y yo, que estaríamos hablando de, voy a intentar dibujar en el gráfico más o menos donde estaba
el valor justo cuando abrimos el canal y Miguel nos hablaba de esa brutal tendencia alcista de Progressive. Mirad el pasado, ¿lo veis? ¿Qué alcista? Y cuando aquello comentábamos lo importante que era, cuando tenemos un valor en modo ahorro, dos cosas. Primero, obviamente ser conscientes de que es a modo ahorro y no estar demasiado nerviosos. Y segundo, ser coherentes con nosotros mismos. Bueno, nada más traerlo, Miguel, al de un tiempo realizó un recorte que estáis viendo en el recuadro. Y yo recuerdo los nervios que había con Progressive. No sé si, Miguel, tú te acordarás. Sí, total, sí, sí. Que de fondo nos habías explicado los fundamentales, era un valor excepcional y de hecho explicabas muy bien, con muy buen criterio, que estos recortes eran para comprar y que no había cambiado nada en el valor, simplemente se había producido un recorte sin más. Bueno, pues fijaos cómo está el valor meses después. Fijaos si este tipo de cosas no es para ser coherentes o no en el mercado. Desde que Miguel nos empezó a hablar de él, e incluso con el peor de los sustos, ha subido en menos de un año el 22,5%. Pero es que ahora mismo todavía está para comprar, bajo mi criterio, Miguel, no sé cómo lo verás tú, pero yo creo que todavía se podría comprar ahora tranquilamente este valor para un tramo seguramente hasta 180 en principio. Qué importante es ser coherentes en el mercado. Si hacemos una entrada con una vocación tranquila, el no ponernos nerviosos porque en un momento determinado se produce un tímido recorte o incluso un recorte un poquito más nervioso como el que se vio en aquel momento. Sin más. Es que la tendencia, Alberto, fíjate, es que es maravillosa. O sea, son dientes de sierra, pero siempre los mínimos y máximos van siendo ascendentes. Si te das cuenta, es muy difícil ver un mínimo que se haya perdido, porque ni en los 110 se llegó a perder el mínimo precedente, con lo cual el valor es caviar. Una O sea, joya. Es una joya tuvimos el año absoluta. pasado y una maravilla. Hay otro que a mí también me gusta, a ver si me lo puedes sacar, se llama Mackison, CMCK, siempre estoy RQR con Mackison, pero es que estoy enamorado de esta serie también. Ahí la tienes, 005 Mackison. No, eso sería en Alemania. Voy a ver si lo encuentro en. Espera, ¿es Bueno, Nasdaq o es Alemania? no, es NICE, es NICE, es Es Estados Nice. Unidos. Vale, Sí, pero a ver, MCK. Vamos a ver MCK, qué nos sí. aquí La está, tienes ahí, Madison Mackison. Sí, Corporation, ese. Ah, sí, sí. sí, 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 qué barbaridad. No, quizás sea más vertical, pero es Qué que, chicos, barbaridad. es un auténtico tiro. O sea, Qué barbaridad. Pues sí, está puede ocurrir fenomenal. una cosa, esta mañana lo comentaba con una persona que me llamaba, puede ocurrir una cosa, a ver, yo soy, y la cartera modelo este año está muy todoterreno, incluso es un poco menos agresiva que el año pasado, pero puede ocurrir una cosa este año, Alberto, que haya un momento que la FED empiece a bajar los tipos, o no cuando empiece a bajarlos efectivamente, pero cuando el mercado empieza a descontar que se van a bajar, y empieza a entrar dinero en el Russell a saco, y en los valores Sí, muy castigados, y estos caigan. Pero es que yo, aunque caigan este tipo de series, estoy confortable en ellas. Alguien dirá, bueno, pero si están cayendo. Porque es que sé que tarde o temprano van a volver a los números normales, o sea, a su tendencia natural. Por tanto, lo otro es más una oportunidad y esto es más algo tendencial que puedes tener tranquilamente. Así que nada, enhorabuena por sacarnos Progressive, que sigue con su senda alcista habitual. una maravilla. Muy bien, Miguel. Amigos, esos likes, suscribíos al canal y comentad todo lo que habéis ido escuchando, si os parece de una manera o de otra. Nos encanta leeros. Por nosotros, Miguel, yo creo que hasta mañana la función ya está cumplida. Amigos, los nuevos. Estamos a 4.000 suscriptores solo, Alberto, 4.000 y pico de llegar a esos 50.000 número mágico. No podéis estar aquí. ¿Os habéis caído? Darle a mano derecha al logotipo verde, o ahora cuando salga el mago, y formar parte de la comunidad que ya tenemos, que se forman unos debates fantásticos por las tardes, Alberto, ahí con la gente comentando toda tu parte geopolítica y bueno, algún bolsero también hay que hace sus predicciones. Así que nada, os emplazamos a que comentéis y a que estéis con nosotros en el canal. Que tengáis buena tarde, Alberto. Un abrazo, amigos.